el grado 12 en este momento es de 22.13%. Oh my God. Para el grado 11 de 32.26%. Para grado 10 es de 25.98%. Y para noveno de 19.63% en este momento. Eso es lo que estamos viviendo. Y esos números son antes de la pandemia. Espera que se disparen por la pandemia, que la clase es a distancia. Hasta donde sé, de hecho he hablado con profesores a nivel universitario que conocen muy bien el sistema público y me dicen que ese número ha estado en el 39 o un 40% de deserción. ¡Wow! Lo hemos tenido. Así que ese es el nivel, ¿verdad?, que tenemos en Puerto Rico de deserción escolar. Ese es el reto que tenemos como sociedad, cómo nosotros reformamos nuestro sistema educativo para que se queden nuestros estudiantes, y la parte que tiene que ver, ¿verdad?, con lo que es la composición de la familia y cómo se manejan, ¿verdad?, los asuntos de familia, que juega un papel en ese proceso de deserción, lo podamos arreglar. Bueno, estamos hablando prácticamente de una tercera parte, o sea, sí. Una tercera parte del estudiantado se fue y no volvió. Correcto. En tiempos modernos, eso es incomprensible. Así es. Donde hay tantas ayudas ahora, tantas facilidades que antes no teníamos. Antes era, mi amor, resuelve como tú puedas, porque papá y mamá o están estudiando o quizás no tenemos el tiempo necesario para dedicarte. Hoy no, hoy hay tutorías hasta gratis. Que el estudiante, si no entiende algo, se puede quedar luego de clases. Hay tantos programas de ayuda. ¿Cómo esto pasa? Así es. ¿Cómo esto pasa? ¿Y dónde están esos muchachos? ¿En la casa? Bueno, algunos están en la casa, otros están en la calle, lamentablemente. Uy, qué lamentablemente. A eso es lo que yo me he dedicado durante 20 años de mi vida, y es increíble cómo de la escuela están a un pasito. No estoy diciendo que todos, pero los que llegan a mí es porque ya experimentaron de alguna manera la delincuencia. Estoy hablando de la delincuencia como tal, la parte de drogas, es que me robó una goma, que ya entra a la casa del vecino, el tiempo de ocio. No estoy diciendo todos, ¿verdad? Estoy hablando específicamente de la población que llega a mis manos. Ya tienen delitos desde bien pequeñitos. Y muchos de ellos son jóvenes, de hecho, muy capaces, ¿no? Jóvenes. ¿Verdad? Jóvenes súper brillantes, que ya se rodean en ambientes que tú sabes. Es más, en estos días me escribió una mamá que me decía, mi última alternativa son ustedes, de lo contrario yo sé que yo lo voy a perder. Wow. O sea, los mismos padres entregándole al sistema, si no me ayuda sé que lo voy a perder. Ahora, ¿dónde está el fallo? El sistema apoya, responde, papá o mamá quizás se descuidaron. No estamos para echar culpas a nadie, sino para decir, esto es un problema, ¿cómo lo resolvemos? Sí, es de multifactores. Claro, claro. Y hay que meterle mano, cada día se agrava más, y lo que los expertos están diciendo es que las clases a distancia sin duda van a disparar ese nivel de deserción, que cuando regresemos, obviamente un montón no van a regresar. Qué triste. Y eso es un reto tremendo para nosotros, donde esos jóvenes van a conseguir empleo sin terminar siquiera una educación superior. Casi siempre es en el mundo, ¿verdad?, ilegal. Sí, porque estamos hablando, ¿verdad?, de, ¿cómo se dice?, los próximos líderes de este país. Entonces, si una tercera de parte de ellos están desconectados y empeñados en otra cosa, entonces, ¿qué va a ser de nosotros, no? Recuerda que el mundo ilegal no te pide resumen, no te pide título, no te pide diploma, lo que te pide es disposición. Lo único que pide, ¿verdad?, un padre que quiere echar hacia adelante un hijo, disposición. Yo voy a estar ahí para apoyarte. Pero ellos se van entonces por la fácil. Así es. En otras informaciones interesantes, Perú estrena próximamente su cuarto presidente. Este que se va ahora, que se fue hace apenas par de días, es el tercer presidente en 4 años. Ah, sí, el tercero. En 4 años el tercero. Oh my God. Los últimos 2 sacados del poder por protestas en las calles. Ok. Y yo creo que eso es caldo de cultivo para los que aquí, en el verano del 2019, probaron el azúcar de eso. Puedan querer emular durante este cuatrenio situaciones como esa. Simplemente es una opinión mía. No, pues no estoy loco. Simplemente es opinión. Pues no estoy loco, porque cuando vi el titular ayer pensé exactamente lo mismo. Dije, bueno, aquí hay 2 o 3 que con esta noticia van a cobrar más fuerza de la que ya tienen. Exactamente. El presidente que se está yendo fue uno de los que participó desde su banca legislativa para que el que estaba se fuera. Él llega a la presidencia y ahora por las mismas protestas renuncia. Ok.
¿Cuál es el reclamo que a veces tú prendes un fuego sí. Sí, que termina quemándote. Claro. El reclamo en términos básicos de estas protestas era... En términos básicos, casi siempre giran en torno a la economía y a la oportunidad que tiene, ¿verdad?, los trabajadores con una tasa de desempleo alta, de poder seguir echando hacia adelante, ¿no? Entre las situaciones a nivel político que se dan, porque cada día en muchos países la parte de la izquierda va ganando terreno. Sí. Y ese reclamo, ¿verdad?, de la izquierda sigue conquistando. Y estamos viendo que eso ha sido como que una pólvora que se riega. Aquí el éxito de los partidos que representan ese pensamiento progresista liberal de izquierda, mira los resultados que obtuvieron en estas elecciones. Sí. Juntos, Movimiento Ciudadano y el Partido Independentista tienen prácticamente el 30% de los votos. Que eso sigue ganando. En Estados Unidos, Biden hasta ahora, ¿verdad?, los medios lo declaran ganador y la agenda demócrata es totalmente de izquierda, totalmente. ¿Tú se lo atribuyes al efecto del verano del 2019 como ellos lo esperaban? Repite la pregunta otra vez. El hecho de que Victoria Ciudadana y el PIB haya incrementado como un resultado del verano del 2019, que ellos lo esperaban de esa manera. Yo entiendo que sí. Yo creo que exacto, Sí. que lo están viendo así. Sí, yo entiendo que lo están viendo Pero en efecto, ¿habrá sido así? Pudo haber jugado Sí. un papel un poco. Yo, en mi opinión personal, no creo que tanto, porque hubo una parte importante de la población que participó en la protesta y otras organizaciones, inclusive muchas cristianas y nosotros que asumimos la postura de decir, Gobe, paraste el país, es mejor que te vayas luego de este lío. Que no somos revolucionarios y que no somos anarquistas y que no queremos lo peor para el país. O sea, no queremos que venga el poder basado en anarquía. Estos grupos están comprometidos porque creen, es parte de la filosofía comunista, que solamente llevar a una revolución y a un proceso anárquico a las democracias es lo que les permite a ellos llegar a posiciones de poder y escalar donde siempre han querido escalar. Porque persuadiendo a la gente en el uso normal de la democracia por el voto es un mensaje que no cala. Fíjate el éxito de ellos y fíjate lo que pasó con el asunto del plebiscito, donde la estadidad saca unos números extraordinarios, ¿no? Que hay un choque de pensamientos ahí a nivel general de la población bien fuerte. Bien fuerte. La juventud, ¿verdad?, tomó un papel importante. Ellos, yo creo que se pegaron por ahí, vieron que muchos jóvenes respaldaron, que mira, algunos no sabían ni lo que estaban pasando, vamos, ni lo que estaba pasando es Ricky renuncia y se acabó. No sabían específicamente por qué, pero estaban allí. Exacto. Porque le llevaron los cantantes de su preferencia, de algunos, porque le llevaron a la gente que mueve masa y entonces ellos utilizaron, desde mi punto de vista. Claro, un gran sector fue así. Un No estamos gran diciendo sector, todo, tú no estás todos, diciendo exacto. todo, ¿verdad? Para que ellos no, los Solamente jóvenes que un gran estaban allí sector. sabían lo que estaban haciendo, claro. Claro, No estamos generalizando. Sí, estamos haciendo esa nota aclaratoria porque siempre se resalta lo negativo, sin embargo allí hubo gente de fe también, que estaba diciendo, mira, yo me uno porque fueron contra lo que nos dijeron a un principio. Yo creo que eso se va a repetir en este cuatrenio, porque creo que el sector que piensa de líderes que eso les dio parte del crecimiento están persuadidos de que fue así, por lo tanto volverlo a practicar ante un tranque que haya a nivel legislativo, pues va a ser al 2024 para ellos una oportunidad de seguir calando con su mensaje y de seguir creciendo. Lo interesante sería analizar si en efecto fue la juventud la que catapultó el asunto, porque escuché, si es cierto, ¿verdad?, que la cantidad de gente que había votado era básicamente la misma y quizás hasta un poquito menos que el pasado cuatrenio, que cada vez vota menos gente en efecto, y se había pensado que iba a haber una avalancha de jóvenes. Entonces quiero pensar, ¿vino la avalancha de jóvenes y menos adultos votaron, o los adultos están persuadidos a la izquierda? No, yo creo que los adultos se quedaron en las listas listos para votar. Habían 2.3 millones de personas para votar en Puerto Rico. Terminaron votando entre 1.1 y 1.2. Más de 1 millón de electores hábiles para votar no fue a votar. Eso es impensable hace 20 o 25 años en Puerto Rico, donde la tasa de participación electoral era de casi un 90%. Oye, ¿y realmente los jóvenes habrán incrementado o sea, cómo habrá sido esa composición? Me gustaría. Yo creo que hay jóvenes que salieron a votar y por las filas viraron, porque yo veía jóvenes virar
En mi caso, yo hice casi 4 horas de fila. Un joven no te hace casi Por 4 eso, horas de fila. porque mira este ejercicio. Cuando yo fui a la Junta de Inscripción Permanente, algunos. yo vi que el 90% de aquella filota que yo hice eran jóvenes. ¿Te acuerdas? Yo se los dije. Sí. Había un montón de jovencitos. Pero cuando fui a votar, yo no vi esa cantidad de jovencitos allí. Yo vi 2 o 3 nada más. Entonces dije, caramba, qué raro. Y era mucha más gente. La fila era mucho más grande cuando fui a votar que en la Junta de Inscripción Permanente. Entonces, tú sabes, pues, ¿cómo habrá sido? Exacto, sí, el resultado final. Sí, pero bueno. Esa cifra o esa data debe estar disponible, si no está más adelante, por la Comisión Estatal de Elecciones. Me imagino que obviamente por las listas que se firma y quién fue a votar, esa data de edades tiene que estar disponible, sin duda. Así que esta situación de Perú se convierte como que en caldo de cultivo para los que acá pudieran decir, esto funciona, sin duda esto funciona. Por otro lado, en la composición, por lo menos hasta el momento, precisamente de quien controla el Senado de los Estados Unidos, tan importante para pasar legislación, en este momento los asientos están 50 para los republicanos y 48 para los demócratas. Así que los republicanos tienen hasta ahora mayoría. La mayoría absoluta serían 51 asientos, ¿no? Pero ya tienen 50. Y eso sería como que un impedimento suficiente para el Partido Demócrata pasar legislación porque no controlan el Senado. ¿No se prevén cambios ahí en esa... Para el mes de enero hay una elección en el estado de Georgia para elegir 2 congresistas que les corresponde esa votación en enero. Así que depende quién gane esas 2 butacas en Georgia en enero. Si son los demócratas o los republicanos, pues pueden virar la situación. Wow, en enero, o sea que hay que esperar hasta... En enero, hay que esperar un mes y pico más de ver qué pasa en esa elección del estado de Georgia para los senadores. ¿Ok? Por otro lado, Pierluisi dice que va a establecer un comité científico para bregar con el asunto del COVID. Del COVID, sí. Hemos tenido el Task Force de Salud por doctores. Pierluisi está diciendo que está conformando un equipo de científicos para que le dé recomendaciones y para establecer los planes de cómo se trabaja en el 2021 con este asunto del COVID. Me llama la atención la parte de el aislamiento, que cuando un paciente llega a una facilidad hospitalaria sea, ¿verdad? Que no lo ven en 2 días, como decía la luchadora Mojica, y lo que nos narró el pastor Rey Matos aquí, porque sabemos que el contagio, nos ha enseñado que el contagio es vía fluidos. Entonces, si tú entras a ese cuarto totalmente protegido, porque no hay un seguimiento más continuo, porque contagiarte con algún fluido de ese paciente se minimiza, entiendo yo. Estoy tratando de entender la parte que nos enseñan de cómo se contagia el COVID versus el trato que recibe un paciente ya en el hospital cuando está interno. Esa parte todavía me gustaría que hubiese como un poquito más de conexión, porque si yo entro con un traje tipo astronauta totalmente blindado y sellado, minimizo la posibilidad de contagiarme. Por lo tanto, ese paciente no debería estar 2-3 días sin la asistencia de nadie, ¿no? Como nos han narrado. Estoy partiendo de la premisa no de lo que opino, sino de lo que nos narran los pacientes positivos a COVID en un hospital. Ese nivel de aislamiento total que nos narraba Rey Matos, que esta luchadora Melissa Mojica nos narró, que estuvo 2 días donde, ¿verdad? Estaba totalmente sin nadie. ¿Por qué? Ese detalle es el que todavía como que no me encaja, buscando la parte del trato humano, del servicio. Yo sé que los enfermeros y enfermeras están a riesgo, los doctores están a riesgo, si no tuviesen, ¿verdad?, el equipo necesario. Pero teniendo el equipo necesario, no solamente, o sea, si la persona no está tosiendo, ¿por qué te dejan tanto tiempo solo, no? Sí. Por días en este caso, no por horas, por días. Por horas es todo el mundo que está hospitalizado, que por horas no te van a ver. O sea, puede pasar un periodo de 5 o 6 horas y nadie te fue a ver. Sí, es que el peligro... Pero no por días. Es decir, que el sistema entiende que el peligro es tan grande que te dejan en una esquina. Por encima de lo que se enseña de cómo es el contagio.
Lo que pasa es que ahora ha salido la teoría de que queda en el aire cuando uno habla o tose. Y entonces el aire acondicionado arrastra todo eso. Pero fíjate. Entonces quiere decir que no es boca y nariz solamente. Y los ojos que están expuestos. O sea, yo creo que están dando tanta información tan confusa que entonces ha causado miedo aún a eso. Pero en el caso cuando ya tú estás en el hospital, que la persona que entra a tu cuarto está protegida con un traje especial. Por eso, pero si está tosiendo y la persona está, como tú dices, con vestido especial, no solamente eso, sino que las habitaciones están preparadas. ¿Cómo le llaman? Presión negativa. Correcto. Se supone que tengan la presión negativa, ¿no? Esto traes un punto. Porque si la persona está preparada, la habitación está apta para eso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pero no voy a desviar el tema, pero claro, vamos a pensar en lo siguiente. Que mucha gente lo ha planteado, lo traigo otra vez aquí. Ahora otra vez no se puede ir a las playas, ¿cierto? Sí, está en la orden ejecutiva otra vez. Desde hoy. Sin embargo, noten que en las megatiendas y en los supermercados, las familias entran a janguear completas y nadie dice nada. Yo no entiendo cómo es que el gobierno dice, no, a la playa no puede ir. Es peligroso que vayas a la playa. Al aire libre, con viento. Sí, pero ve al supermercado y paseate con las curativas que tienen. Mira, ustedes no han visto, porque yo no he visto, a mamá que va a hacer la compra, anda con el carrito y anda con 5 muchachos, anda con el primo, con el tío, con la sobrina, el vecino, porque todo el mundo sabe que van a janguear porque no tienen para dónde ir. Tú sabes, entonces, y nadie en el supermercado dice nada. Las góndolas están a 4 pies de distancia, o sea, yo no comprendo cómo es cómo funciona esta política y cómo es que el gobierno lo piensa. Yo prefiero, oye, darle el break a esa gente que vayan a la playa, que están bajo el sol, al aire libre, y no los metan en el supermercado porque ahí todo el mundo, o sea, allí los admiten y nadie dice nada. La recomendación incluye bajar la participación en las iglesias a un 30%. ¿Ah, sí? Oh, sí. A las iglesias también. A un 30%. Sí, a un 30 y las incluyó bajó por primera vez de manera directa, por primera vez luego de mayo, donde se les permitió, ¿no? Sí. Claro, yo espero que los pastores usen su criterio de saber que no han tenido ninguna situación en la iglesia, porque las iglesias y los pastores no están obligados a bajar la participación del público en sus cultos a un 30%. Es una recomendación, pero volvemos otra vez a la cantaleta. El gobierno no puede dictarle a la iglesia cuánta gente entra a la iglesia. Menos cuando no tiene ninguna evidencia de que hay contagio ahí. Yo espero que como eso entra en vigor hoy, este próximo fin de semana y durante la semana son las reuniones de las iglesias, no sé cómo los pastores lo van a manejar, pero yo diría, basado en lo que conocemos, en que continúe como lo han estado haciendo hasta ahora. Sí, no ha surgido ninguna situación. No ha surgido absolutamente ninguna. Yo voy a una que abrió desde mayo y no ha pasado absolutamente nada. Y estamos a mediados de noviembre. Y todas las que yo conozco, pastores que vienen aquí, no ha ocurrido absolutamente nada. Es que las precauciones que está teniendo la iglesia es mayor que muchos comercios o lugares que uno ve por ahí. Bueno, ¿viste la placita de este fin de semana? No, la placita fue un escándalo. Eso fue una falta de respeto a la gente. Y no saben qué hacer con los turistas, o sea, como que el gobierno en el condado anoche, revolú. Sí, o sea, no, como que el gobierno no sabe cómo bregar con ellos, ¿verdad? Los turistas están entrando acá a formar peleas. No todos, volvemos, no todos los turistas. Claro. Pero vienen mucha juventud, tú los ves peleando, los ves a esa hora anoche en el condado. Ayer se está corriendo unos videos de chicas bailando en la calle de manera... Sí, quitándose la ropa. Sí, quitándose. Loco, o sea... Turistas. En los aviones pelean, en los aeropuertos pelean. Entonces vienen acá un costo tan bajito y como acá el contagio comparado con otros lugares no es tanto comparado con otros lugares, pues deciden escoger este lugar como, ¿verdad? Sí, como destino. Como destino. Bueno, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, son las noticias que por lo menos compartimos por encimita con ustedes para que se pongan al día. Nosotros continuamos con un contenido tremendo que tenemos para hoy como de costumbre. Moray Moyola con su segmento, Liz Millán con su segmento. Vamos a hablar con la gente que tiene 1000 preguntas y dudas acerca de los procesos de adopción en Puerto Rico. Han habido revisiones a la ley en par de ocasiones en los últimos años recientes. Y todas las preguntas y dudas que usted tenga esta mañanita con Javier Vargas, que estará con nosotros. Y por ahí viene don Seferino, que ya llegó, está en los estudios. Eso es. En lo próximo.